El artículo 268, que es considerado con la denominación de cláusula dura, pétrea, es decir, irreformable, o diría yo de difícil reformación, porque no, nada es irreformable, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero sí de difícil. Si alguien lo intenta, va contra la Constitución. Entonces, la propuesta del Poder Ejecutivo, del presidente Abinader, que además de la forma de gobierno, los temas relativos a la repostulación del presidente y vicepresidente caigan dentro de esa petrificación. O repito de nuevo, es difícil su alteración. Tan amplia, donde gente tan bien dotados, cerebral y jurídicamente, no se ponen de acuerdo. Déjame poner otro candadito aquí, subsidiario, y lo puse. Ahora estamos ante la situación de que la propia Constitución estableció, por si las moscas, que frente a esta situación, a esta reforma, no es necesario el referendo. Eso es un hito histórico. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué personalidad más importante que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta? Doctor, buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias a ustedes. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. Un honor. Doctor, Gracias. aunque ya tenemos nueva constitución, vale la pena abordar algunos temas, principalmente por las opiniones que se produjeron previo a la aprobación. De hecho, por ejemplo, nosotros tuvimos ayer al doctor Milton Rey Guevara y él decía que no era necesario el referéndum, mientras otros abogados decían que sí que era necesario. Él decía, es más, que fue un error que se colocara como transitorio a tocar la figura del referéndum. También se ha dicho que, aunque el presidente hablaba de independencia del Ministerio Público, realmente lo que se abordó fue el Procurador General, la forma de elección. Y claro, yo pienso que una buena parte de la población elogia el hecho de que el presidente se haya autolimitado y haya colocado artículos que hacen prácticamente imposible que en el futuro nadie pueda intentar un tercer mandato. Sí, bueno, yo pienso, son dos temas interesantes, pero sugiero que hagamos una contrastación entre lo que propuso el Poder Ejecutivo y lo que se aprobó, para que entonces abordemos esos dos temas. Saben que yo dije aquí, en este mismo programa, que había una discusión teórica respecto a si la Asamblea, que eso incluso era un temor generalizado, sí, podía trascender el marco de la ley que la convocaba. Y yo siempre he sostenido que lo jurídicamente lógico es que la Asamblea se circunscriba a conocer sobre los temas propuestos en la ley que la convoca, que al mismo tiempo declara la necesidad de la reforma. Porque si hay una ley que declara la necesidad de reformar la Constitución en estos aspectos, ¿cómo puede luego la Asamblea, digamos yo, afectar otros elementos cuya necesidad no se ha declarado en la ley? Entonces, bueno, ese es un tema. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la Asamblea, distinto a lo que se rumoraba y se temía, se circunscribió casi estrictamente a los temas, a los artículos que estaban contenidos en la ley. No obstante, la Asamblea Revisora introdujo algunos elementos nuevos, pero los introdujo en la ley, donde sí es posible hacer algo distinto a lo que envió el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede enviar al Congreso una propuesta de reforma a la Constitución diciendo, vamos a modificar, como en este caso, 10 artículos. Y ellos dicen, no, vamos a modificar 14. Pero lo dicen los legisladores no como asambleístas revisores, sino como legisladores ordinarios al aprobar la ley que convoca. No sé si logro explicar Sí, esto. sí, claro. Ok, entonces, producto de todo ese proceso, se introdujeron
que yo recuerde, dos elementos nuevos, importantes. Uno, el Poder Ejecutivo había propuesto eliminar al procurador de la nómina del Consejo de la Magistratura. Y los legisladores no solo acogieron eso, sino que además lo sustituyeron por el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Eso fue iniciativa de los legisladores? Sí, sí, claro, eso no estaba en la propuesta original. Okay. No lo estoy juzgando en este momento. Ya. No estoy diciendo que eso fuera bueno o malo, estoy diciendo que es nuevo para la educación de la gente que sigue este tema. Y lo otro, lo que dice el ingeniero, es que se le introdujo un transitorio diciendo que para los fines de esta reforma no es necesario la aplicación del artículo 272 respecto a referendo. Eso probablemente fue un legislador que se pasó de pragmático en vista de que había una discusión sobre si era necesario el referendo. Hay muchos juristas que dicen que no, otros en cambio decían que sí, que esa reforma meritaba un referendo. ¿Por qué esta discusión? Bueno, porque ya hemos dicho, y eso lo hablamos aquí también, porque una vez hablamos, cuando se hizo la propuesta, tuvimos una conversación, porque la Constitución, en ese mismo artículo 272, establece en cuáles casos se necesita referendo. Y uno de ellos, de esos casos, para no mencionarlo todos, es cuando se modifica o se altera la forma en que se reforma, se afecta el procedimiento de reforma de la Constitución. Entonces, al introducirse en el artículo 268 el contenido del artículo 124, el artículo 268, que es considerado con la denominación de cláusula dura, pétrea, es decir, irreformable, o diría yo de difícil reformación, porque no, nada es irreformable, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero sí de difícil. Entonces, ese artículo 168 decía que la forma de gobierno de la República Dominicana, que está dispuesta en el artículo 4 de la Constitución, no es susceptible de reforma. Si alguien lo intenta, va contra la Constitución. Entonces, la propuesta del Poder Ejecutivo, del presidente Abinader, es que además de la forma de gobierno, los temas relativos a la repostulación del presidente y vicepresidente caigan dentro de esa petrificación. Es decir, eso no es susceptible de alteración, o repito de nuevo, es difícil su alteración. Entonces, yo estoy entre los que predican y entienden que esto no ameritaba un referendo. Sin embargo, parece que el legislador que se le ocurrió eso dijo, bueno, frente a esta discusión tan amplia, donde gente tan bien dotados, cerebral y jurídicamente, no se ponen de acuerdo, déjame poner otro candadito aquí, subsidiario, y lo puso. De suerte que ahora estamos ante la situación de que la propia Constitución estableció, por si las moscas, que frente a esta situación, a esta reforma, no es necesario el referendo. Eso es un hito histórico. Bueno, después la historia, cuando todas las pasiones bajen, surgirá la razón jurídica y un día se establecerá si esto era necesario o no. Sí, doctor, una de las novedades de la nueva reforma constitucional es la elección del Procurador General de la República, que está pendiente. ¿Qué novedades hay o qué información usted tiene que ofrecernos y al país, sobre todo, sobre cuándo se va a producir esa nueva elección y cómo está caminando eso? No, tiene que hacerse, porque si no recuerdo mal, la propia Constitución le establece un plazo al Poder Ejecutivo, creo que de 100 días, 3 meses y algo, para convocar al Consejo, ya con la nueva composición, y escoger de manera que esto debe producirse a más tardar en febrero.
a más tardar. Aprovecho para recordar que hace algún tiempo corto, bueno, ni tan corto, en el mes de julio, se venció el plazo de algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia, y que al momento en que se convoca el Consejo para escoger al procurador, también será. Deberá aprovecharse, eso es una opinión mía, que no soy miembro del Consejo, ¿verdad?, para designar a los jueces mediante procedimientos distintos. Voy a decir aquí ahora que no lo he comentado en ningún otro lugar, pero eso lo que voy a decir es muy obvio, no es nada extraordinario, que la consultoría está trabajando en la adecuación de la ley del Consejo de la Magistratura. Es decir, hay que impulsar un proyecto de ley para, de alguna manera, adecuar el procedimiento a las nuevas disposiciones de la Constitución. Por la composición del Consejo, es decir, de retirar al procurador e incorporar al presidente del Tribunal Constitucional. Sí, entre otras razones, el Consejo de la Magistratura está regido por una ley y un reglamento. Sí. Entonces, ha cambiado un poco lo que tiene que ver, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando la ley dice, dentro de las funciones del Consejo de la Magistratura está escoger los jueces tal y tal, exacto, hay que incluir ahora y al procurador, porque ya lo manda la Constitución. Ya. Entonces estamos trabajando una ley pequeña, digamos, porque son un par de artículos para adecuarlo a la Constitución, pero hay que hacerlo. Doctor, también hubo otro artículo transitorio que parece que vendría a resolver el tema de La Vega. De La Vega. Ah, sí. Recuerdo como una diputada que propuso que fuera por decreto, pero eso fue rechazada. Entonces, lo refiere a una ley que venció su contenido en esa parte a raíz de la Constitución del 2010. Pero ya hay abogados que dicen que la ley no es retroactiva y que no podría referirse a esa ley, sino que como quiera hay que hacer una elección en La Vega. No, yo creo que parte de eso es verdad. Con respecto a lo de la elección, no tengo ideas concluyentes, pero me quedo en el aspecto técnico. Yo quiero recordar, porque esto es conocido, que el problema jurídico de La Vega es que la Constitución hasta el 2002 establecía un procedimiento para escoger al sustituto de un alcalde que faltara, ¿verdad? La ley 176, que es la ley 176-07, que es la ley del distrito de los municipios y distrito municipal, la ley municipal, la que regula. Esa ley que está vigente dice que ante una situación como esta será escogido, será designado por el presidente mediante el procedimiento que indica la Constitución. Entonces la ley está vigente y dice que el presidente. Lo que pasa es que el procedimiento ya no está, porque la Constitución del 2010 se llevó el procedimiento. Y entonces, eso quedó pendiente. Entonces, eso es lo que explica que haya un vacío legal con respecto a eso. En principio, yo que participé en muchas conversaciones con los actores interesados en esto, incluso con especialistas y abogados que les gusta este tema, y funcionarios del gobierno que tienen que ver con esto, con Víctor Leaza, con Kelvin, con Kelvin Cruz, con Simón Freud, con toda la gente que tenía algo que ver con esto. Yo advertía que no había un procedimiento claramente definido por las razones que acabo de explicar. Sí. Y yo decía, bueno, lo único que hay vigente es esa ley, que dice que lo designa el presidente. Sin embargo, no dice cómo, porque aquello de la terna y todo estaba en la Constitución. No obstante, este es el único procedimiento que tenemos. Yo me inclinaba por la idea de que el presidente, de que lo jurídicamente más objetivo, más cercano, era eso que dispone la ley 176. Y incluso hay un especialista aquí, que es el licenciado Julián Roa,
que acaba de publicar un libro sobre el tema y es un municipalista de toda la vida que pensaba igual, que él recomendaba que debía ser cumplirse con lo que dice la ley 176. Ahora, eso llegó incluso a que el PRM lo recomendara, no sé si ustedes recuerdan, que el PRM propuso una terna para que... Pero el presidente dijo que no iba a hacer ese decreto, lo dijo públicamente, que había que buscar una fórmula porque frente a esta indefinición legal, él no iba a hacer el decreto, lo ha dicho, por eso lo estoy repitiendo. Entonces, ahora mismo hay 2 proyectos de ley, uno en el Senado, que ahora no recuerdo quién lo introdujo, y otro en la Cámara de Diputados, que precisamente una hija del licenciado Víctor de Asa, que es diputada, lo introdujo, ambos en el mismo sentido. ¿Qué dicen esos proyectos? Lo que dicen es que ante la falta del alcalde o vicealcalde, el partido que postuló a ese alcalde presentaría una terna al Consejo de Regidores y que el Consejo de Regidores escoge de esa terna a uno. Ese es el mismo procedimiento que existe para escoger a los diputados. Exacto, sí. Que el partido propone a la Cámara de Diputados cuando falta un diputado. Es que no intervendría el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. No en este caso no tendría nada que ver el presidente. Ahora bien, si se aprueba esa ley hoy y se promulga mañana, eso yo sé que va a generar una nueva discusión teórica sobre si la ley es aplicable de manera retroactiva o no. Yo quiero reservarme, en un caso como ese, ¿verdad? Quiero reservarme mi opinión para no partir de supuesto, porque la ley no existe. Si se aplica, si se aprueba la ley, ya veremos entonces. Vamos a una breve pausa, porque todavía nos quedan muchos temas con el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana continuamos conversando con el doctor Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Doctor, estamos terminando casi el 2024. Y para el gobierno este ha sido un año... Ya se siente la brisa. Se siente casi la brisa navideña. Este ha sido un año interesante porque en ambas elecciones, tanto de febrero municipales como de mayo presidenciales y congresionales, le dieron una contundente victoria al Partido Revolucionario Moderno y por tanto al gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader. ¿Qué usted cree que se ha logrado, que el país logró en este 2024 en términos institucionales y de gobierno? Bueno, usted me la puso fácil. Sí. Porque... No siempre tiene que ser difícil, doctor. Claro, se lo agradezco. No, yo pienso que este es el año de la reforma constitucional. Es decir, lo que ha ocurrido desde mi punto de vista, y esta vez hago un esfuerzo por hablar, digamos, como ciudadano, como profesional del derecho y como persona interesada en la vida política también. Yo creo que lo que se ha logrado con esta reforma todavía no se ha apreciado en su totalidad, porque yo les voy a decir a ustedes algo que casi no se comenta. Todos hemos dicho, todo el que habla de estos temas dice, y sobre todo el que favorece la reforma, admite que el hecho de que se haya puesto un stop a la repostulación continua es un acto, digamos, positivo para la democracia, la institucionalidad. Y es un hito. Exacto. Ahora, hay un elemento que yo quiero resaltar. ¿Qué pasa con el liderazgo joven aquí a partir de ahora? Si yo fuera miembro, si yo tuviera 26 años y fuera dirigente de la Fuerza del Pueblo, con perfil presidencial,
o del PLD o de cualquier otro partido, pero sobre todo de los dos partidos principales de la oposición, yo estuviera celebrando esta Navidad hacia una fiesta, ¿verdad? Porque solo se ha pensado, la gente dice, no, porque ya si fulano gana, ya no podrás intentar seguir, quedarse para siempre. Exacto. No, pero aquí va a haber una renovación del liderazgo. Fíjense que en Estados Unidos, Barack Obama terminó con menos de 60 años en el tope de popularidad y se quedó ya como un referente político que ahora mismo está... Y pasó con Clinton también. Clinton, que bastante joven y con una popularidad al tope, pero se fue. Y eso vemos también en otros países de Europa. Aquí ya por fin van a haber muchos expresidentes. Este es un país donde casi no hay expresidentes, ¿verdad? Y yo creo que esa reforma afecta de manera positiva al nuevo liderazgo de la República Dominicana. Incluso observen que en el mismo PRM ha habido un florecimiento de aspiraciones. Si el presidente Abinader no hubiese tomado esta decisión, ahora estuviésemos en la duda de que si van a reformar otra vez la Constitución para él quedarse, y quizás no hubiesen tantos aspirantes, porque lo normal, lo tradicional es que el presidente, y más un presidente como este, que tiene la edad que tiene y que acaba de ganar con un nivel de popularidad bueno que todos sabemos que eso en toda la época y con todos los líderes tiene caída y se levanta. Aquí hay, en un gobierno, por ejemplo, hay una crisis, digamos, de los precios de los alimentos. Sube el petróleo en el extranjero y sube la gasolina. Si los indicadores internacionales cambian de un momento a otro, el presidente sube su popularidad, baja el pollo, baja la gasolina. Me estaba diciendo una ciudadana dominico-americana, que es una persona con cierta incidencia en la vida política de Estados Unidos, y ella es demócrata, y ella me está diciendo, en Estados Unidos está ocurriendo ahora un poco lo que pasaba en las elecciones dominicanas hace poco, y es que factores externos a Estados Unidos han hecho que la vida se encarezca, y eso opera en contra de nosotros, decía ella, de los demócratas. Y entonces dice, la gente no le importa si es porque la guerra de Ucrania o porque pasó aquello o porque la pandemia. El problema es que está caro, ¿verdad? Pero sabemos que todo eso puede variar y que un presidente de 50 y pico de años que restablezca en algún momento, si ha tenido una caída durante su gobierno, restablezca su popularidad, lo normal es que quiera permanecer, pero eso no va a ser posible ya. Eso no es posible. Entonces, esa reforma, además de que nos quitó la pesadilla de la incertidumbre sobre si se va a reformar o no la Constitución, abre también el camino al nuevo liderazgo de la República Dominicana. Pero a su vez, doctor, también hay que verlo de otro lado. Es decir, el país se acostumbró a un presidente jugando a que va o no va. Y eso mantenía las aspiraciones controladas. Se puede correr el riesgo de que de aquí a 2 años se desborden las aspiraciones en el partido y que el presidente ya caiga en lo que le llaman en Estados Unidos un pato cojo. Es decir, al no tener posibilidad, ya no tiene importancia y entonces quizás no hayan árbitros suficientes para mediar entre tantos aspirantes, porque son casi una docena. Eso es así, pero tiene que ser así. Es decir, todos los tránsitos, todos los cambios sociales de cualquier naturaleza, es como cuando uno le hace una operación. A usted le extirpan un tumor y se va a curar, va a estar bien, pero tiene un tiempo de convalecencia. Tenemos que hacer el luto, tenemos que hacer la convalecencia, pero tenemos que adecuarnos a la idea de que sí, que se desborden y que aspiren. Y que aspiren en el PLD y que aspiren en la fuerza del... No, perdón, que aspiren en el PRM, en la fuerza del pueblo distinto, porque hay un líder que por el momento, aunque algunos dicen que la Constitución lo veda, eso es un tema en el que yo no quiero meterme y tampoco comparto ese criterio.
pero todos sabemos que el expresidente Fernández es el líder único en este momento, pero no ocurre lo mismo en el PLD y en el PRM. Entonces yo creo que sí que debe haber una apertura a las aspiraciones. Doctor, a pesar de que el PRM y por tanto Luis Abinader han sido favorecidos por la simpatía, por el voto popular, el presidente mantiene una alta popularidad aún por encima de su partido. Desde agosto acá han pasado muchos acontecimientos y hay algunos que dicen, hoy hay un articulista que dice que este es un gobierno nuevo, pero parece viejo y que el gobierno ha perdido el rumbo. Por lo que ha ocurrido, y no quiero mencionar lo de la reforma fiscal y otros temas, ¿cómo usted ve esa apreciación de todo lo que ha ocurrido de agosto acá y que muchos analistas dicen que el gobierno ha perdido el rumbo y que parece un gobierno viejo y que resaltaría usted para contrarrestar esa versión? No, yo creo, como acabo de decir, que todos los entes vivos, y el gobierno es un ente vivo, puede tener pequeños tropiezos y se levanta y vuelve, pero el balance en sentido general del gobierno, desde mi punto de vista, es bueno. Si no lo fuera, aunque yo soy funcionario del gobierno y una persona que trabajo a dos puertas del despacho del presidente, tendría que decir que hay que cambiar, que hay que rectificar esto, pero a mí me parece que ha ocurrido nada trascendente. Han habido hechos más de carácter, digamos, publicitario. Mediático. Sí, pero yo no creo que aquí... No de fondo, usted dice. ¿Perdón? No de fondo. No, es que fíjense una cosa, nosotros acabamos de tener, como yo termino de explicar, este tema de la reforma constitucional, y esto se lo lleva la proclamación de una nueva constitución, para bien o para mal. Hay gente que no la aprueban y otros que sí la aprobamos, pero eso es un hecho trascendente. Y la gente no habla de la proclamación de la Constitución, lo que hablan es que si el MAC emitió una resolución diciendo que hay que pagar la luz a los empleados públicos. Entonces, eso, ¿qué trascendencia tiene eso? Yo creo que el gobierno va por donde tiene que ir y que irá mejor. Doctor, en el caso de Carlos Pimentel, en las redes apareció, y quisiera confirmarlo con usted, porque cuando lo comentamos en el programa, dijimos, en las redes hay una especie de comunicación del consultor jurídico explicando al presidente de los inconvenientes que tendría esa designación. Si es cierta esa comunicación y si uno pensaba, uno tenía la impresión de que el consultor jurídico era ya la voz final en materia de leyes y en materia de decretos en relación al Poder Ejecutivo. Yo quiero decir, aunque usted no me lo ha preguntado, si yo tuviera que escoger 3 funcionarios honestos, eficientes y capaces de este gobierno, no dejaría de poner a Carlos en esa lista. No, claro. O sea, esa es la opinión que yo tengo de él. Se ha especulado mucho con esto de que si el gobierno oye o no al procurador, al consultor. No, yo no, estoy seguro, y eso es así en todos los gobiernos y con todos los consultores y con todos los asesores. El presidente no está ligado, como dijo una comentarista de radio, no le es vinculante, que fue la palabra que ella usó, la opinión de uno de sus asesores. En mi caso, el presidente y yo despachamos con frecuencia, él me consulta, digamos, casi todo lo que tiene que consultarme, y él es una persona legalista que siempre dice, acojámonos a lo que diga la ley. Ahora, yo quiero decir, aunque ese es un tema que no me gusta airearlo en público, esto de Carlos, porque es un problema propio de mis funciones internas, pero yo quiero decir que el tema al que usted se refiere es un tema de contrataciones. Y la Dirección de Compra y Contrataciones es la asesora por excelencia del Poder Ejecutivo en materia de contrataciones. ¿Me explico? Es decir, que si hay una diferencia sobre un enfoque legal
entre otros de sus asesores, en este caso yo, y el director de compra y contrataciones, me parece lógico que el presidente tome en cuenta la opinión del director de compra y contrataciones. Doctor, bueno, obviamente la importancia que ha tenido para el gobierno y para el país la nueva reforma constitucional. Esto ha traído a colación de que se dice que, con la reforma del 2010, con la constitución del 2010, todavía hay muchísimas leyes y reglamentos que están pendientes. En el caso de lo que se aprobó ahora, esos 10 artículos que se modificaron, en la constitución, ¿qué falta? Si hay leyes que faltarían, si hay resoluciones, sí, y cómo está comprometido el gobierno y el Poder Ejecutivo para que eso no se quede fuera de agenda. Que, por cierto, ahorita se quedó uno de los temas que puso el ingeniero sobre la elección del procurador o algo así, sí, que no lo comentamos. Pero concluyo con esto. Es una pregunta importante porque fíjese si es importante que de la Constitución del 10 y aún antes Hay cosas pendientes. quedan 70 leyes pendientes. Al nosotros asumir la dirección de la consultoría jurídica, iniciamos un plan de ir cumpliendo con esa deuda de leyes que manda la Constitución, y hemos trabajado algunas están pendientes de conocerse, otras se han aprobado, pero yo tengo la decisión, porque esta Constitución ahora le establece un plazo al Poder Ejecutivo para que cumpla eso, una manera de combinarlo. Claro. Eso no tiene ninguna sanción, pero sí una sanción para moral. Para que se haga, por supuesto. Entonces, lo que yo pienso es que el Poder Ejecutivo y la consultoría necesitan, siempre ha sido así, pero si queremos cumplir con esa cuota en el tiempo que queda de gobierno, se necesita servicio externo, asistencia externa. Es imposible, la consultoría tendría que dedicarse nada más a eso, a elaborar 70 proyectos de ley para discutirlo, analizarlo, y el día a día no permite que eso se haga. Claro, nosotros ya tenemos experiencia, hemos creado comisiones para trabajar determinados proyectos, como el proyecto de ley que modifica la ley de expresión y difusión del pensamiento, que se creó una comisión encabezada por Nafi Rodríguez con un grupo de periodistas y abogados, y eso lo hemos hecho en otros casos, y se puede hacer y lo vamos a hacer. Pero depende en última instancia de la agilidad de las cámaras legislativas, independiente del sometimiento por parte de ustedes. Eso es así, pero ojalá que podamos una gran cuota de esas leyes, ponerla para que sea una realidad realmente. Que estén ahí, que la aprueben cuando puedan. Doctor Antoliano Peralta, muchísimas gracias. Yo siempre he dicho que ustedes, los funcionarios que uno se comunica con el chat, usted responde, y eso no es frecuente en República Dominicana. Gracias, de nuevo, doctor. muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, fue corto esto, ¿verdad? Nos vamos a comerciales. No, ahora vamos con la doctora Luz Rosa Estrella.